Los saludo ahora para abordar el tema de la presunción del delito de defraudación fiscal cuando existen ingresos provenientes de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Originalmente, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente denominado como lavado de dinero, fue previsto en el artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación, esto desde el 1 de enero de 1990. Posteriormente, en mayo de 1996, dicho delito fue trasladado al artículo 400 bis del Código Penal Federal. Sobre esto, no debe pasar desapercibido que este ilícito, el de lavado de dinero, siempre ha tenido independencia de los delitos que tienen por objeto tutelar como bien jurídico la recaudación fiscal, a saber, la defraudación fiscal y sus equiparables, así como el contrabando y sus equiparables. Por lo anterior, no existía ningún impedimento para que se actualizara un concurso real de delitos y, por lo tanto, se investigara y persiguiera de forma simultánea tanto el delito de lavado de dinero y el de defraudación fiscal y sus equiparables, entre otros. Sin embargo, por razones desconocidas e inentendibles, por decirlo menos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elaboró un proyecto de iniciativa que el Ejecutivo Federal presentó ante el Legislativo para adicionar el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación con un tercer párrafo, con la pretendida finalidad de señalar ahora expresamente que ambos delitos se podían perseguir de manera simultánea. Dicho tercer párrafo del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación quedó redactado a partir del 1 de octubre de 2007 de la siguiente manera. Dice así: el delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal se podrán perseguir simultáneamente. En la segunda parte de este párrafo sigue diciendo: se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita. De la exposición de motivos y del dictamen de la Cámara de Diputados, así como del texto aprobado, se desprende que dicha reforma solo aplicará para la persecución simultánea de los delitos previstos en los artículos 108 del Código Fiscal de la Federación, que contiene la defraudación fiscal genérica, y el artículo 400 bis, que es el lavado de dinero previsto en el Código Penal Federal. También se presume, de dicha reforma deriva que se presume cometido el delito de defraudación fiscal previsto en el artículo 108 del Código Fiscal cuando existan ingresos provenientes de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Partiendo de dichas premisas, la reforma en cuestión resulta ser notoriamente desafortunada y promotora de la impunidad, por decirlo menos. Las consecuencias más importantes de dicha reforma son las siguientes. La primera consiste en que, si a partir de dicha reforma sí se pueden perseguir de manera simultánea el delito de defraudación fiscal y el de lavado de dinero, esto significa que antes no se podía hacerlo. Es decir, hacen una auténtica amnistía para los evasores fiscales y lavadores de dinero. Una segunda consecuencia de esta reforma consiste en que el delito de defraudación fiscal, previsto en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación y a que se refiere expresamente dicha reforma, tutela principalmente el pago y la recaudación del impuesto al valor agregado, contribución que no grava actividades ilícitas, puesto que el artículo 1 de dicha ley, de la ley del IVA, señala que están obligadas al pago de dicho impuesto las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen actos o actividades por enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, otorgamiento
de uso o goce temporal de bienes, mejor conocido como arrendamiento, o una cuarta hipótesis, por la importación de bienes o servicios. Llevado al absurdo, para que se persiguieran de manera simultánea el lavado de dinero y el delito de defraudación fiscal genérica previsto en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, deberían de gravarse con IVA, por ejemplo, la venta o transportación de marihuana o cocaína, entre otros casos. Y es que lo que el proyecto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debió haber dicho es que lo que se perseguiría simultáneamente con el lavado de dinero es el delito de defraudación fiscal, pero el equiparable, que está previsto en el artículo 109 y no en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Esto es así porque el mencionado artículo 109 del Código Fiscal de la Federación sanciona primordialmente la omisión del pago de impuestos por el incremento del patrimonio de las personas, por sus ingresos, o sea, el pago del impuesto sobre la renta, que se supone debe ser la finalidad del Estado, es decir, combatir el patrimonio de los delincuentes, así como el ocultamiento de su origen ilícito. Una tercera consecuencia de esta reforma consiste en lo siguiente. La segunda parte del multicitado párrafo tercero de este artículo 108 dice que se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es decir, existe presunción de evasión con engaños del pago del IVA cuando se trate de ingresos provenientes de operaciones con recursos de procedencia ilícita, situación que en la práctica no se presenta, puesto que, como ya lo mencionamos, el IVA no grava actividades ilícitas. Y a la inversa, no existe la presunción de que existe el delito de lavado de dinero cuando se comete el delito de defraudación fiscal genérica por la omisión con engaños del pago del IVA, lo cual sí sucede en la práctica. Por ejemplo, las personas que venden facturas falsas para omitir el pago del IVA, pero de acuerdo con dicha reforma, en este supuesto no existe dicha presunción. Una cuarta consecuencia de esta reforma consiste en que la presuntiva en cuestión pugna abiertamente con un derecho fundamental protegido y reconocido por nuestra Constitución, el principio de presunción de inocencia, pues al delegar dicho párrafo la carga de la inocencia en el inculpado, lo convierte en una disposición notoriamente inconstitucional, pues las conductas delictivas deben probarse y no simplemente presumirse. Muchas gracias.